de cannabis de 20 años de evolución, abuso de cocaína en remisión parcial. En el eje 2 no nos sale nada, conductas de evitación. En el eje 3 no hay nada significativo. En el eje 4, evidentemente, problemas económicos y problemas de pareja, ¿no? El plan de tratamiento que estamos siguiendo es un seguimiento de régimen ambulatorio, sesiones más control toxicológico con tratamiento farmacológico y terapéutico. Los objetivos que estamos intentando, pues logro y mantenimiento de la abstinencia, logro de la estabilidad emocional, incremento de las habilidades de control cognitivo, manejo del estrés, técnicas de relajación, bueno, pues todo lo que ya vosotros sabéis, y recuperación de las relaciones familiares y rol parental, y reducir el asentismo laboral. Realmente él se agobia mucho y verbaliza tener mucha angustia con el rol de padre, y entonces tenemos ahí realmente una pareja de 5 años. Nosotros que colaboramos, somos una comunidad terapéutica privada, que hemos tenido financiación pública hasta que ya no hemos podido tener financiación pública. Entonces, somos de las pequeñas que subsistimos a base de mucho trabajo y mucho interés de dar calidad a nuestros usuarios. Y sobrevivimos, que eso ya es mucho. Nosotros, yo quería aprovechar para recoger en el acto inaugural la persona que presentó habló de un equipo multidisciplinar. Y yo pienso que es importante, porque este no es un caso ni mío, ni del médico, ni la psiquiatra, ni del educador social, sino es un trabajo en equipo donde se contemplan todas las disciplinas, desde el educador social hasta el trabajador social, el psicólogo, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo en el acto inaugural oír que realmente los casos se tienen que trabajar de forma interdisciplinar.